bendiciones, gracias y paz a vosotros. Me doy un saltico hoy que el Señor me inquietó en esta madrugada y de hecho en días anteriores me dio dos nombres de personas que están en las redes y me llamó la atención, los tuve que buscar porque ni siquiera los seguía y el Señor quería mostrarme algo y entonces le doy gracias a Dios por eso, porque su palabra dice que a veces no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, refiriéndose a que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, nos guiará hacia toda verdad. Hay cosas que vienen porque el Espíritu Santo nos las muestra. Tenemos la palabra que nos dice que la exposición de su palabra nos alumbra y nos hace entender a lo simple. También nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, él lo compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero también el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Nos trae revelaciones, nos da el discernimiento y los dones para mostrarnos lo que está mal. La Biblia dice que lo examinemos todo y que lo probemos. Y que probemos también a los espíritus si son de Dios. Lo hacemos filtrándolo. Dios me dijo, filtra. Y cuando empecé a escuchar al predicador que me mandó a ver y empecé a filtrar lo que estaba diciendo. Y veía que parecía que no señalaba a ningún cristiano en general, que no lo condenaba, no decía si estaba de acuerdo o no. Sencillamente hacía una evaluación desde su punto de vista de ese lugar. Y siempre cuando filtré vi en ello algunos matices que estaban en contra de cierta doctrina. Y me entristeció un poco a veces ese tipo de juicio. Verdaderamente habían cosas que edificaban, que uno no se había dado cuenta. Y cuando uno las mira, dice, sí, esto está pasando. Pero no me ha lastimado lo que él está señalando. Sé que está ahí, pero bueno, como no lo veo con ese ojo crítico, veo que Dios está en medio del asunto, pues no reaccioné negativamente. De hecho, el Señor me dijo, esto es permitido por mí. Por eso tenemos el Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia toda verdad. Da testimonio a nuestro espíritu, y esto es real. Da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. Es importante esta relación estrecha que el Señor nos permite tener con Él. Él dice, no nos dejó huérfanos, nos dejó al Consolador. Aleluya. Y vino a ser morada con nosotros y ahora somos templo de ese Espíritu Santo. Y podemos saber lo que es verdad, podemos saber lo que es mentira, podemos discernir lo que está bien y lo que está mal, porque el Espíritu nos los hace saber. Y escuchando todo esto, voy a compartir hoy una palabra con la que el Señor me ha inquietado. Estamos orando, Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Dios mío, te damos por conocerte. Aleluya. Por el conocimiento de ti que tenemos. Gracias, Dios mío, aleluya, por estar con nosotros, como tú lo has prometido. No dejarnos, no desampararnos y estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Qué privilegio. Qué hermosura de presencia, qué satisfacción tan grande, aleluya, y aquí. Oh Señor, aleluya, el poderte abrazar, el poderte amar, Señor, porque de hecho tú nos amaste primero. Y por eso hoy podemos gustar y ver que tú eres bueno. Me deleito en gustar de ti, Señor, me deleito en todo lo que haces, en tus enseñanzas, en guiarnos, en tu amor, en tus detalles, en todo lo que recibimos de ti, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y entonces, lo quiero llevar aquí a Mateo 7, del 1 al 14, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja
del ojo de tu hermano. Aleluya. Dice el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y es importante porque Jesús ahora toca un tema muy importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a otros. Y Jesús nos dice en Mateo 5:20 que Él nos llamó a tener una justicia más grande que la justicia de los escribas y de los fariseos. No juzguéis, nos dice la palabra, para que no seáis juzgados. Con este mandato Jesús advierte acerca del juzgar a los demás, porque cuando hacemos eso, dice la Biblia que seremos juzgados de manera similar. Jesús nos dijo y estaba hablando contra el juicio falso y el juicio innecesario. No a una evaluación honesta, por supuesto. El problema es que hacemos juicios constantemente sin darnos cuenta. Y el tener una imagen mental equivocada de una persona es un problema. Porque la historia está plagada de personas que han tenido muchos errores de juicio, que te han etiquetado. Y entonces ya las personas empiezan a verte por la etiqueta que otra persona te ha puesto. Mira, dice unos dichos que me gustaron hoy. Dice que antes de juzgar a una persona, busca la verdad y antes de lastimarla, ponte en su lugar. Dice este otro que juzgar a una persona no define quién él es, sino quién eres tú. Bendito sea el Señor. Dice que si deseas conocer a una persona, no escuches lo que dicen de ella. Más bien, escucha lo que ella dice de los demás. Te sorprenderás cuando escuches hablar de esa persona. Bendito sea el Señor. Entonces, algunos también usan estos versículos en un intento de silenciar a sus críticos. Como diciendo, no me digas lo que tengo que hacer. No me digas cómo tengo que vivir. Tú no tienes el derecho de decirme. Pero quiero decirte que no debe emplearse este versículo como una excusa para la negligencia en el ejercicio de la disciplina eclesial. O tampoco una excusa para mantener un estilo de vida pecaminoso. El que está haciendo algo malo no quiere que lo señales y lo primero que va a decir es, no me juzgue, me estás juzgando. ¿Ves? Pero lo que estás es poniéndote un parabán, confrontándote para que tú no lo confrontes a él. Entonces, es importante que tengamos un sistema de evaluación objetivo. A veces es más fácil guardar impresiones por un o sea, por un rumor, por un chisme, tener argumentos críticos con los que han etiquetado a una persona, irte detrás de un argumento crítico con lo que han etiquetado a una persona. Yo fui víctima por mucho tiempo de eso. Cometí un error una vez en decir algo y ya me etiquetaron. Y por causa de ese error, aleluya, no, si esa persona, o sea, que todo el que viene atrás se hace eco de la opinión que tuvo una persona. Fíjense qué peligroso es esto. Así que debemos ser imparcial cuando juzgamos algo y ver qué evidencia es la que te lleva a esa conclusión. Por supuesto, algún tipo de evaluación siempre es necesario. El cristiano es llamado a mostrar amor incondicional. Pero el cristiano no es llamado a tener una aprobación incondicional, claro. Y entonces podemos amar a las personas que hacen cosas que no se deben aprobar. Debemos amar a todos porque la Biblia lo dice, aún hasta a nuestros enemigos. Pero Jesús también nos manda a conocernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué? Por los frutos de su vida. Nos dice Mateo 7 del 15 al 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. O sea que alguna evaluación Dios nos manda a hacer. Entonces debemos separar el juicio que es pecaminoso. Juzgar a alguien en base no solo a las apariencias, porque eso es pecado. Lo dice Juan 7:24, que no juzguemos según las apariencias.
Y es absurdo sacar conclusiones de algo antes de investigar los hechos. El Proverbios 18:13 nos dice que es una tontería y es una vergüenza, escucha, responder antes de escuchar. Así que el juicio hipócrita también es malo. Nos dice que Jesús nos señala la actitud crítica con la que algunas personas hieren a otros a fin de sentirse superior a ella. De manera que no es una enseñanza incondicional que pasa por alto la conducta errónea de los demás, sino es un llamado a poner en práctica, en vez a poner en práctica los principios, a poner en práctica el discernimiento, en vez de ser negativos. Bendito sea el Señor. Colosenses 1:9 nos dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Así que Dios no quiere que seamos criticones ni que hagamos un juicio desde el balcón de la superioridad. Me subo acá arriba y miro desde la altura y hago un juicio crítico y me pongo como, ay, yo soy muy bueno, yo tengo una buena condición, yo soy muy santo y entonces tengo el derecho de juzgar a todo el mundo. Eso es un error. Entonces, porque Dios condena ese espíritu buscador de defectos, o sea, esa inclinación de culpar a otros por ofensas a veces insignificantes. Y el emitir juicios impulsivos y apresurados. Uno no puede, por lo que ves, por la primera impresión, emitir un juicio apresurado, porque la persona está en su etapa de crecimiento, la persona es inmadura, la persona está en su tiempo de proceso y tiene un margen de error que Dios nos da para crecer, para expandirnos. Así que tenemos que tener cuidado con los juicios que hacemos impulsivos y además apresurados. Entonces también Dios, aleluya, señala la disposición de magnificar los errores, aleluya, y la debilidad de los demás y pensar lo peor de ellos. Cometió un error y entonces hacemos de eso un drama, una película, magnificando un error. No, hermano, esa no es la posición de un hijo de Dios. Aleluya. Y también ponernos a pensar lo peor de ellos. Cuando tú conoces a las personas y ves por lo que están pasando, por las pruebas y los procesos que están superando y todo lo que han dejado atrás y lo que han crecido, uno entonces, en vez de criticarlos, nos da un deseo de amarlos y de abrazarlos, porque verdaderamente hemos visto personas que a pesar de sus caídas, a pesar de los errores que cometen, aleluya, aman al Señor y se esfuerzan y pelean. La Biblia nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. Aleluya. Entonces, un ejemplo de juicio injusto es la condenación de los discípulos a la mujer que ungió los pies de Jesús con aceite en Mateo 26:6, porque ellos pensaron que lo estaba gastando, que lo estaba malgastando y lo miraron con ese juicio. Pero Jesús dijo que ella había hecho una buena obra y que ella sería recordada por siempre. Entonces los discípulos tuvieron un juicio duro y un juicio injusto. Y hace unos días Dios me decía, injusto. Inclusive me llevaba a un lugar donde yo escuchaba aún los pensamientos de aquellas personas. Y me entristeció ver lo que pensaba. Dios me decía censurada. Dios me decía, bueno, no quiero decir todo lo que Dios me dijo, porque si no, no me dice más cosas. Pero me dolió como esas personas miraban. No le vuelvas a dar la oportunidad, no le vuelvas a dar lugar, expúlsalo. Todas esas cosas en diferentes pensamientos. Y yo, Señor, qué triste. Ya no estamos allí. Es cierto que nos equivocamos, que cometemos muchos errores, pero aleluya, entonces las cosas viejas pasaron y entonces la palabra que dice que todas son hechas nuevas es mentira, no es una realidad, pero sí, aleluya, Dios hace las cosas nuevas, Dios te va moldeando, estamos en las manos del alfarero y Él va sacando, aleluya, todo lo que estorba y permite que el perfume empiece a destilar de ti cuando empieza a transformarte. Nos renuevan los pensamientos, nos trae sabiduría por las malas experiencias, nos va transformando el carácter. Aleluya, eso es lo que Dios va haciendo en nosotros. Si hay personas que todavía te ven en el lugar donde tú estabas, qué pena, qué error de juicio tan grande. Entonces,
nos dice que rompemos este mandamiento cuando pensamos lo peor de los demás. Rompemos este mandamiento cuando solo hablamos de los demás, de su falta. Rompemos este mandamiento. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos toda la vida solamente por los peores momentos. Juzgamos, aleluya, por sus peores momentos. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos por los motivos ocultos de otros. A veces las personas te hacen ver algo, pero ¿qué motivos ahí tiene en su corazón? ¿Qué intención tiene en su corazón para juzgarte de esa manera? Entonces uno de manso, de menso, aleluya, perdona la expresión, entonces se deja influenciar por los pensamientos de otra persona. Por eso yo cuando evaluaba le decía a mi esposo, que no seamos movidos tan fácilmente de nuestra manera de pensar. Tenemos que tener convicción, tenemos que tener criterio, tenemos que saber en quién hemos creído, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vernos desde el punto de vista de que también cometemos errores, pero Dios no está pintado en la pared. Yo siempre lo he dicho, Dios siempre está obrando y siempre está haciendo las cosas nuevas. Le doy gracias a mi Padre por eso, aleluya, porque Él coge las cosas viejas, las tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de ella. Inclusive nos dice que no volvamos a las cosas antiguas ni nos acordemos de ellas. Nos lo dice a nosotros también. Aleluya. Eso es una buena forma de renovar nuestra mente. Entonces rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin ponernos nosotros mismos en esas circunstancias. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. Aleluya. Así que con el juicio con que juzgamos, también seremos juzgados. Y Jesús no prohibió el juicio hacia otros, solo quiere que nuestro juicio sea completamente justo. Eso quiere el Señor. Y que solamente juzgamos a otros por la medida que a nosotros mismos nos gustaría que nos juzgaran. Así que con la medida con que medimos, dice la palabra, seremos medidos. Y este es el principio sobre el cual Jesús hizo este mandamiento. No juzgar para que no seáis juzgados. O sea, que Dios nos medirá de acuerdo a la medida que medimos. Dios tenía dos medidas con las cuales juzgaba a las personas. Una era la medida de la justicia y la otra la medida de la misericordia. Estaríamos muy bien que nos sentáramos en esas dos medidas, en la medida de justicia y en la medida de misericordia. Cualquier medida que quiera que Dios use contigo, tú también deberías usar esa medida con los demás. Así que solo deberíamos juzgar el comportamiento de otros cuando tengamos en mente que nosotros mismos seremos juzgados. Y también considerar cómo nos gustaría ser juzgados. Aleluya. Porque es muy usual juzgar a otros por un estándar y a nosotros mismos por otro estándar. Es muy cómodo. O sea, siendo mucho más generosos nosotros mismos, con nosotros mismos, que con los demás. Aleluya, claro está, tú te vas a medir, a juzgar a ti con misericordia, pero a los demás con dureza. Qué pena, eso es una pena, un error, un grosso error. Entonces, una ilustración del principio de Jesús en referencia al juicio, lo podemos ver. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el ojo tuyo. El Señor dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Aleluya. Así que Jesús muestra cómo generalmente somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado. Es obvio que con los pecados de los demás. Y un buen ejemplo de esta hipocresía es la reacción de David ante la historia de Natán acerca de un hombre que injustamente robó y mató a las ovejas de otro hombre. Lo puedes ver en 2 Samuel 12. David rápidamente condenó a muerte, lo puedes leer después. Aleluya, pero estaba ciego y no vio su propio pecado, el cual era mucho más grande. La Biblia nos dice en Mateo 7:6 también que no demos los santos a los perros, ni echemos vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen.
¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros o los cerdos, a menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos? Así que Jesús nos está dando permiso para distinguir entre el bien y distinguir entre el mal. Así que quiere que no identifiquemos, que identifiquemos el pecado como lo que es. Así que si vamos a llamar a algo que es mentira, ya estás juzgando. Si llamas adulterio pecado, estás juzgando, pero lo estás haciendo de acuerdo con Dios. Pero Jesús nos dice que debemos confiarle también enseñanza santa a personas que son puras, porque es una pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que no quieren escucharlo y además que desprecian lo que decimos. Te voy a llevar a un caso de inmoralidad juzgado. En 1 Corintios 5 dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y la fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio quien cometió tal acción? Porque entonces, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera si no juzgamos a los que estamos dentro? O sea que Pablo estaba más preocupado porque los cristianos en Corinto parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados. Y dice: no debías lamentaros acerca de eso. O sea, más que nada los cristianos corintios estaban permitiendo esto, probablemente en tolerancia. Entonces, para que fuese quitado de medio el que cometió tal acción, ciertamente esta es la solución de Pablo al problema: sacar a ese hombre notoriamente no arrepentido de la protección de la congregación del pueblo de Dios. O sea que aquí Pablo empuja duro su autoridad y dice: es juzgado. Él reconoce que debe ser hecho en el nombre, en el poder del Señor Jesús. Pero Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7:1-5, de no juzguéis para que no seáis juzgados. No, porque Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo, porque el mandato de Jesús lo que prohíbe es el juicio hipócrita y juzgar a otros por un estándar por el cual nosotros mismos no queremos ser juzgados. Así que Pablo está perfectamente dispuesto aquí a aplicar los mismos estándares a él mismo que él está aplicando a los cristianos de Corintios. O sea, Pablo no esperaba que una persona estuviera totalmente libre de pecados, porque todos los creyentes luchan a diario contra el pecado, pero más bien habla en contra de los que pecan deliberadamente sin sentir culpa y se niegan a arrepentirse. Ahora bien, quería terminar esta palabra que Dios me dio con 3 versículos que son importantes. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que si usted ve que su hermano se ha extraviado de la verdad, usted intente por todos los medios hacerlo volver, porque el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Lo salvamos, nos acercamos a él. Dice la palabra que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Pero si no te oyere, ve y busca a 2 o 3 más para que en manos de 2 testigos conte toda palabra. Y si se arrepintiere, perdónalo. Ahora, si no se arrepiente, dice la Biblia que lo tengamos por gentil y publicano. Entonces oramos por esa persona para que se arrepienta, en vez de ser críticos y tener un juicio desmedido de una situación. En Gálatas 6:1 nos dice: hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que algo importante es que vayamos a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote como siempre a ti mismo, porque podemos también ser tentados. Que nuestro deseo sea recuperarlo, que nuestro deseo sea
darle la oportunidad, darle una confianza para que ver de cerca lo que Dios ha hecho antes de poner un stop, acercarlo, dejarlo que muestre su fruto, darle la oportunidad de restauración. Entonces, también nos dice Judas 22 al 23, algunos que dudan, convencerlos, a otros que los salvemos arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Si está dudando, tú ve y convéncelo, exhórtalo, cúbrelo, propíciale un arrepentimiento, acercándote a él, llevándole tu amor, tu comprensión. A otros hay que salvarlo, arrebatándolo del fuego, hacer todo lo posible por sacarlo de su pie, pero tú tienes que estar ahí, tienes que acercarte, tienes que luchar para tratar de salvarlo, porque Dios nos manda a hacerlo, exhortándonos unos a otros, soportándonos unos a otros en amor, nos dice la Biblia. Aleluya, no siendo homicida, no amando a tu hermano. Entonces, de otros también dice la Biblia, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero eso se supone que son los que no se arrepienten, los que no reconocen que se han equivocado, los que no se vuelven a Cristo para una restauración. Y tenemos que hacer la diferencia. Eso es muy importante. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Yo te pido que llegue a todos los lugares donde tú quieras, Señor, que ella edifique. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos en ti, Señor, de ser un canal de bendición. Aleluya, y de ser testigos de tu poder y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gracias.